esperado. Vamos a orar. Eterno Padre, le suplicamos que acepte la oración que le estamos presentando y que su Santo Espíritu, eterno Dios, nos guíe hacia la verdad. Ayúdenos para estar atentos y disfrutando este momento, eterno Dios, tan apreciable en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Así en las manos de Dios, hermanos. Vamos a tratar nuestro tema. ¿Eso se puede quitar, ¿no? De la pantalla. Se va a llamar el fin del presente ciclo malo. ¿Cómo se va a llamar nuestro tema, hermanos? El fin del presente ciclo malo. Okay, que no se lo voy a usar, Rubén. ¿Está bien, Rubén, mi hermano? El fin del presente ciclo malo. Así le vamos a llamar a nuestro tema. Creo que esto se llama de por ahí cerrada acá arriba, en la crucita de arriba. Vamos a cerrar. Ahí sí, ¿no? Ahí sí. ¡Ande! Se me hace que esto es de traer a Ángel nomás, hermano. Jorge, esto es de traer a Ángel para que nos ponga aquí en la pantalla. Muy bien. Fue Monclova, fue una reunión preciosa, hermanos, una reunión hermosa, digo, en Monterrey, donde se juntaron 450 jóvenes, hermanos, y estuvieron todos adorando, hermanos, en nombre de nuestro Dios. Amén. Yo regreso con el grupo de los muchachos, nos vinimos en una de las, rentamos una ven, hermanos, pero dejamos la mitad de los muchachos allá, y llevamos a 14 muchachos a la reunión y ellos vienen felices, hermanos. Amén. Y también vienen felices porque ganaron el torneo de fútbol, hermanos. ¿Y a quién creen que se lo ganaron, hermanos? Porque cada año lo ganaba veteranos. Aquí veteranos de los hermanos Rosís, hermanos. Ellos ganaban el torneo de fútbol cada año y esta vez, hermanos, se los quitamos en primer lugar. Yo sí me vine triste, hermano, porque yo quiero al hermano Rosís. Pero ya no se partía porque también estaba contento de que le quitábamos, hermanos, por fin el trofeo, hermanos. ¿Cómo se va a llamar nuestra clase, dijimos, hermanos? El fin del presente ciclo malo. No se lo vaya a olvidar. El fin del presente ciclo malo. Yo les voy a decir cuál es el ciclo malo y les voy a decir cuándo termina el ciclo malo y cuándo empieza el siglo venidero. Y qué va a pasar con nosotros en el siglo venidero. No necesito la pantalla, hermanos, pero la pongo porque ustedes saben que mi formación es académica y sé que hay quienes aprenden de manera auditiva, pero también hay quienes aprenden, hermanos, de manera visual. Nada más viendo, hermanos, captan el mensaje. Gracias, joven Ángel, por salvarnos la vida. ¿Cómo se llama nuestro estudio, hermano Benjamín? No, él va a dar otro tema, hermano, diferente. ¿Cómo se va a llamar el tema? El fin del presente ciclo malo. Se lo voy a estar preguntando porque quiero que quede claro de lo que voy a hablar. Mire, este no es un tema que me saqué como de la bolsa. Es un tema que sale de la palabra de Dios. Y recuerden que Juan 8:32 dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Vamos hacia la verdad, hermanos. Dice Mateo 12:32, después de decir que puedes hablar mal de Jesucristo, pero no puedes hablar mal contra el Espíritu Santo. Creo que está bien. ¿Sí me escuchan? Ok, sí. No, dice que no, tenemos uno que batalla con el oído, así que la veremos. Miren, hermanos. Entonces, en este texto dice, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, aquí está nuestra clase, hermanos. ¿Cómo se llama nuestra clase? El fin del presente siglo malo. Entonces aquí habla de este siglo y del venidero. Pero nosotros vamos a empezar hablando de este siglo y terminaremos hablando del siglo venidero. Hablemos un poquito de este siglo, hermanos. Miren lo que dice Gálatas 1:3-5. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. En amarillo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Se dio a sí mismo por nuestros pecados. No dio un ángel,
no dio nuestro Padre a un arcángel o a un querubín o a un serufín por nosotros. Dio a su Hijo unigénito. Tiene que ser algo muy importante para que Él haya dado a su Hijo unigénito. Y aquí nos dice que es lo importante. Dice, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¿Cómo es este siglo, hermanos? Según ese texto. Malo. Este siglo es malo. Ahora, ¿qué tan malo será, hermanos? Que fue necesario que Jesucristo se diera a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de Él. Debe de ser bastante malo. El problema es que nosotros hacemos ordinaria la maldad. Ya cuando hay algo malo no nos parece tan malo. Pero sí es tan malo, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado para librarnos del presente siglo malo. Y claro, esto sucedió conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Por eso, hermanos, por eso, ayúdenme a leer aquí a las 3. 1, 2, 3. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. A Él sea la gloria, porque fue su voluntad sacrificar a su Hijo para librarnos del presente siglo malo. Y es tan malo, hermanos, que fue necesario que el Hijo de Dios muriera para librarnos de Él. ¿Cómo está mi hermano Iván? Muy bien, hermano. Ay, ¿cómo se llama nuestra clase? El fin del presente siglo malo. Ay, gracias, tienes apoyo, hermano. Tienes apoyo, eso es bueno, porque si no sacaríamos otro tema más. Muy bien, es el fin del presente siglo malo. Y es malo porque 1 de Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. Es el diablo, hermanos, quien tiene a todo el mundo bajo su dominio. Por eso este presente siglo es malo, hermanos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en este presente siglo malo nosotros, los hijos de Dios? Dice Romanos 12:2. ¿Alguien que me ayude con la lectura, hermanos? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias, hermano. Lo que tenemos que hacer es no conformarnos a ¿qué? A este siglo. ¿Y cómo es este siglo? Malo. Y la palabra conformar quiere decir no tomes la forma de este siglo. Y esa palabra conformar viene del griego metamorfosis. Y metamorfosis quiere decir, ¿conocen la campamocha? ¿De qué color es la campamocha? Verde si está en una rama verde. Pero si la campamocha se pone en una rama café, ¿de qué color es? Café, porque hace la metamorfosis. Es decir, se confunde con la naturaleza. Y de ahí viene esta palabra, no se conformen a este siglo. No tomen la forma de este siglo, que ahorita están ustedes aquí muy espirituales. Y luego salen de esa puerta, se convierten igualito que el presente siglo malo. Con un carácter, hermano, que no diferencias entre un cristiano y un mundano, porque tienen el mismo carácter, el mismo lenguaje, el mismo comportamiento. No, dice la Escritura, Jesucristo se dio por nosotros para rescatarnos del presente siglo malo. Y este siglo es malo porque está bajo el maligno, y nosotros no podemos conformarnos al ser conforme a este siglo, mimetizarnos con este siglo. Tenemos que transformarnos, y esta palabra transformarse ya no es mimetizarse, sino es lo que hace la oruga, el gusanito que se llama oruga. ¿En qué se convierte la oruga? Mariposa. En una mariposa. Entonces, creo que confundí la palabra, no. Mimetismo es cuando tomas la forma del mundo, mimetismo. Y metamorfosis es cuando te transformas en otra cosa. Y nosotros éramos gusanos.
Pero Dios nos transformó en hermosos cristianos que un día, hermanos, surcaremos los cielos para ir a la presencia de Dios. Entonces no te conformes a este siglo, transfórmate. Pero para que te puedas transformar, tienes que renovar tu entendimiento. Tienes que renovar tu entendimiento. Y al renovar el entendimiento vas a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Estoy feliz aquí en la iglesia adorando a Dios. Estoy feliz. ¿Por qué? Porque renové el entendimiento. Y ahora veo y compruebo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero eso es porque decidí no conformarme a este siglo, sino transformarme por medio de mi entendimiento. ¿Vamos bien? ¿Qué tenemos que hacer en este presente siglo malo? Bueno, aprender de las enseñanzas de la Escritura. Miren lo que nos enseña la Escritura, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. ¿Y cómo es este siglo? Malo. Renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es decir, vamos a portarnos bien delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. ¿Vamos bien? Bien. Entonces, ¿por qué se me está durmiendo uno? Vendrá cansado, a lo mejor viene cansado, ¿no? Viene cansado. Entonces, no lo juzgamos. Tal vez venga bien cansado. Pero aquí está, delante de la presencia de Dios. Miren, en este siglo, hermanos, en este siglo, nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. Nosotros tenemos lucha, hermanos, contra los gobernadores de las tinieblas. Es decir, en este siglo, nosotros luchamos cada día, cada minuto, cada segundo por la salvación de nuestras almas. Es una lucha permanente por la salvación de nuestras almas. El diablo quiere arrebatarlas y nuestro Señor Jesucristo cuidarlas. Esa es la pelea diaria. ¿Cómo te sentiste ayer? ¿Triste? ¿Angustiado? ¿Desesperado? ¿Ansiedad? ¿Depresión? Es la lucha diaria. Pero nosotros nos fortalecemos en Cristo porque a diario estamos luchando por la salvación de nuestras almas. Y el diablo debe de saber que nada nos va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Cualquier sufrimiento que venga no nos va a apartar. Por muy grande que sea, no nos va a apartar. Dice que ni la vida ni la muerte, nada nos va a apartar de Dios, porque ya entendimos que este siglo es malo y que estamos permanentemente luchando por la salvación de nuestras almas. Muy bien. ¿Alguien que me ayude? Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Qué bonito el texto, hermano. Mire, este siglo, ¿cómo dijimos que era? Malo. ¿Tiene su Dios? Recuerde que si usted escribe Dios, no es con minúscula. Si usted lo escribe con minúscula, es el diablo o un Dios falso. Si usted quiere hablar del verdadero Dios del cielo, tiene que ponerlo con una D mayúscula. Ese es el Dios verdadero. Así aparece siempre en la Biblia, hermano. Pero este siglo malo tiene un Dios y es el diablo. Y él hace un trabajo, hermano. Él ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. No quiere que el mundo, porque el mundo está bajo su dominio, escuche el mensaje del evangelio. No quiere eso. Entonces lo que él hace, hermanos, es dos cosas. Una, ciega el entendimiento. Que no lo entienda, que no lo entienda, que no lo entienda. ¿Y cómo lo hace? Encubriéndolo. Encubriéndolo. ¿A quién se le han perdido las llaves del carro? Hermano Elías. No, se pierde y dice uno, ¿dónde las puse? ¿Dónde las puse? Y
por aquí las puse, y las tienes en la nariz. Bueno, es hipotético lo que digo, ¿verdad? Las tienes ahí, pero ¿sabes cuál es el problema? Tienen una cubierta, es decir, algo las está tapando y no las ves. Ese es el trabajo del diablo. Que el mensaje del evangelio esté en la nariz de las personas, pero lo encubre para que las personas tengan el entendimiento cegado. ¿Y cuál es el mensaje del evangelio? Déjenme ponérselos en este cuadro, miren. Porque yo me aseguro, antes de bautizar a una persona, que la persona tenga clara estas 4 cosas. Y ahora, hermanos, es buena oportunidad, porque apenas vienen las aguas del bautismo, hermanos. Apenas ellos vendrán hoy a las aguas del bautismo. Entonces, es buena oportunidad para yo explicarles esto. Miren, lo primero que hay que dejar claro es cuál es el mensaje del evangelio, porque Cristo dijo: ir y predicar el evangelio ¿a quién? Y hermanos, en este siglo malo, en el presente siglo malo, estamos predicando el evangelio a toda criatura. Y el diablo encubriéndolo y nosotros descubriéndolo. El diablo encubriéndolo, nosotros descubriéndolo. Y hoy vamos a quitarle la cubierta, ¿no? Mire, el mensaje del evangelio, usted lo encuentra concentradito el mensaje en 1 Corintios capítulo 15, ¿verdad? Del 1 al 4. Y el mensaje del evangelio dice: Cristo murió por nuestros pecados. ¿Y quién recuerda el primer texto como para que me conteste y me diga para qué murió Cristo por nuestros pecados? Todo está bien, pero conforme al estudio que estamos teniendo, ahí decíamos: para librarnos del presente siglo malo. Dice, se dio a sí mismo, fue el primer texto que usé, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Esa es una buena noticia, hermano. Más todo lo que ustedes dijeron, que es una gran verdad. Entonces, Cristo murió por nuestros pecados, fue crucificado por nuestros pecados. Después dice Corintios que fue sepultado. Y luego dice que resucitó al tercer día. Este es nuestro Señor, el Cristo resucitado. Y ahorita en el sermón les diré un poquito más de él. Ya que le explicamos a las personas que este es el mensaje del evangelio, les decimos: yo ya cumplí con mi deber. Cristo me dijo que te predicara el evangelio. Pero la segunda parte dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, la siguiente parte no es responsabilidad mía. La siguiente parte es responsabilidad tuya. Si creer o no creer el mensaje del evangelio. Déjame ayudarte para que puedas creerlo con todo tu corazón. ¿Cómo una persona cree el mensaje del evangelio? Entiende que Cristo fue crucificado y decide crucificarse con Cristo. ¿Cómo una persona se crucifica con Cristo? Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa persona en Gálatas ya se decidió crucificar con Cristo. Y digo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y te aclara en qué consiste la crucifixión de él con Cristo. Porque dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora ya no voy a vivir yo, Cristo va a vivir en mí. Se diga que se está crucificando con Cristo. Lo que ahora vive en la carne, lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios. Y mire que entendió bien el mensaje, porque dice Gálatas 2:20: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, creer que Cristo fue crucificado por tus pecados, creer ese mensaje, es decidir crucificarte juntamente con Cristo y decir: ya no voy a vivir yo. Lo mismo dice Romanos 6:6. Romanos 6:6 dice que nuestro viejo hombre fue crucificado. Ahora, ¿qué significa creer que Jesucristo fue sepultado? Cuando alguien lo cree, decide sepultarse con él. Y Colosenses 2:12 dice que somos sepultados juntamente con Cristo en las aguas del bautismo. Lo mismo dice Romanos 6:4. Nosotros decidimos creer el mensaje del evangelio cuando decidimos ser sepultados juntamente con Cristo y resucitamos
así como Cristo resucitó, a una vida nueva, porque por gracia fuimos salvos. Pero Él nos pasó de muerte a vida y nos resucitó, dice Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Y Colosenses 2:12 dice lo mismo. Fuimos sepultados en el bautismo y al salir de las aguas del bautismo resucitamos a vida nueva. Esto es lo que va a pasar ahorita con nuestros casi nuevos hermanos en Cristo. Oyeron el mensaje del Evangelio y creyeron el mensaje del Evangelio porque fueron bautizados. Nadie que no haya querido ser bautizado cree el mensaje del Evangelio, porque nunca se sepultó con Cristo, nunca se crucificó con Cristo y nunca se cumplió lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nunca pasó eso en su vida. Entonces es necesario ser bautizado para el perdón de los pecados. Ya que se bautiza la persona, debe de saber que debe de recordar el mensaje del Evangelio y debe de vivirlo. Lo debe de recordar todos los días de su vida, pero según 1 Corintios capítulo 11 versículo 23 o Lucas 22:19, debe de reunirse con todos los que oyeron el mensaje del Evangelio, con todos los que lo creyeron y juntos como iglesia hacer memoria de que Cristo fue molido por nuestros pecados cada primer día de la semana. Venos aquí, ante la presencia de Dios. Haremos memoria de que Él fue molido por nuestros pecados, de que su sangre fue derramada y limpió nuestros pecados. No lo dejaremos de hacer. Lo vamos a recordar porque Jesucristo dijo que lo hiciéramos como iglesia cada primer día de la semana. Pero no solo hay que recordarlo, también hay que vivirlo. Es decir, ahora nos toca decirle a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros amigos y a todo el que se nos acerque, escuche bien, varón, a todo el que se te acerque, tienes que decirle que Dios le ama y que envió a su Hijo para librarlo del presente siglo mal. A todo el que se te acerque. Porque si alguien se acercó y no le dice nada, el Señor te lo va a reprochar en su tiempo. Porque Él dijo, tú me niegas, yo te niego. Mateo, se me fue la cita, pero alguien me lo va a comprobar ahí si es Mateo 10:34. 32-34. ¿Verdad? Que dice, si tú me niegas, yo te niego. Oye, ahorita que eché gasolina aquí en el Monkey, eché gasolina, el que me va a echar gasolina, no señor, yo voy a vivir el Evangelio y ese no se me va a ir sin que yo le diga mínimo, Dios te bendiga, amigo. ¿Tú crees en Dios? Sí, hombre, qué bueno, amigo. Has oído acerca de que Jesús, y empieza la plática. Pero si yo no le dijera nada de la gasolinera, nuestro Dios diría, ¿qué pasó? ¿No era que con Cristo estoy juntamente crucificado? Que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y que lo que vives en la carne, lo vives en la fe del Hijo de Dios, el cual te amó y se entregó a ti mismo por ti. No que todo lo que ibas a vivir en la carne era en Cristo. Entonces que no se nos vaya nadie, hermano. ¿De acuerdo, mi hermano Héctor? Que alguien te fue a comprar pollo. Estás como comprometido con Dios en decirle, Dios te bendiga. También le puedes decir, el mejor pollo del mundo. Eso no está peleado. Pero lo que no puedes omitir es Dios te bendiga. Un letrero ahí en tu negocio, ¿verdad? Dios los bendiga a todos. Algo tiene que haber ahí, pero nuestra vida va a ser una plataforma de luz, de que todos creímos en Dios. Todo eso lo encubre el diablo. Porque si la persona lo ve, se convierte a Cristo, hermanos. La luz del Evangelio de Cristo brilla en sus vidas. Ayúdame, Sergio, con la lectura. Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Oyes la palabra, pero no da fruto.
Porque los afanes de este siglo, ¿y cómo dijimos que era este siglo, hermanos? Malo. Sí, esos afanes, hermanos, hacen que tú digas, es que yo no tengo tiempo para Dios. O sea, tengo tiempo para lo que quieras, ¿verdad? Hasta para las series de Netflix. O sea, hay tiempo para lo que sea, pero no para Dios, no. O sea, no tengo tiempo. Fíjate lo que hace el diablo en la mente de los hombres. Y los hace pensar que eso está bien. Y eso es lo peor que les puede pasar, no tener tiempo para Dios. Porque un día Dios les dirá, ni yo tengo tiempo para ti. Hermanos, eso es el trabajo de este siglo, del Dios de este siglo. Quiere que las personas se afanen, ya sea en el trabajo, ya sea en el deporte, ya sea en las series de Netflix que decía, en lo que sea, pero los quiere mantener tan ocupados, hermanos, que los separe de dar fruto en su vida cristiana. Por eso este siglo, hermano, es malo. Ustedes conocen Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, hermanos, Aunque esté muerto, vivirá. ¿sí o lo leyeron? A ver, vamos a decirlo. Yo soy. La resurrección y la vida. Aunque algunos dijeron, ¿verdad? Nomás lo hicieron así, pero sí está bien. Miren, lo intentaron. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero el 26 también es muy importante. Porque el 26, hermanos, habla. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. El que no va a morir eternamente tiene dos características según ahí. ¿Cuáles son? ¿Ha resucitado? No. ¿Tiene la vida? No. Sí, pero no, es aquí, el 26. A partir de aquí, mira, a partir de ahí. Para no morir eternamente, ahí hay dos requisitos. ¿Cuáles son? Pues es uno y el otro. Vive. Ahí está. Porque si para la una no me decían, pues teníamos que seguir, ¿verdad? Hermanos, dice aquí, aquel que vive y cree en mí, hay dos requisitos, ¿verdad? Vivir en Cristo. Por eso Pablo dijo a los filipenses, yo sé que lo recuerdan, él dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Los afanes de este siglo hacen lo contrario, no tengo tiempo para Dios. Pero Jesucristo dijo, ¿quieres morir y resucitar? No quieres morir eternamente, entonces tienes que hacer dos cosas. Tienes que vivir en mí y tienes que creer en mí. Y Pablo, inspirado, dijo, si tú vives para Cristo, el día que tú te mueras va a ser ganancia. No te lo voy a hacer muy larga, pero hace poquito en Piedras murió uno de nuestros hermanos retirados. El hermano era lindo, hermano, pero tuvo un problema, pero le arrastraba un problema de prostitución y de cosas feas del pasado. Y entonces la hermana lo dejó, porque en el mundo ellos se prostituían y la prostituía era lo que la hermana nunca pudo superar, porque era como muy duro para ellos, ¿verdad? Y el hermano lloró y le dijo, mira, le decía a la hermana, pero de Cristo para acá, ¿cómo me he portado? Y sí, él se portó bien de Cristo para acá, se estaba portando bien de Cristo para acá. Pero de Cristo para allá todavía muchas heridas que ella no comprendía, que habían sido sanadas. Es difícil, no quiero juzgarla. Pero entonces yo le dije a él, porque ella lo dejó, y le dije, tú aférrate a Dios. Él tiene algo mucho mejor para ti. Y Él te la puede regresar, pero aférrate a Él. Porque tú tienes que entender que son heridas que no sanan de un día para otro. Pero él no se aferró en Dios, él volvió a lo que era. Y lo que era un borracho y él cantaba en cantinas y en antros y regresó a eso. Entonces se retiró, fui, le hablé y ya un día de tantos que fui, toqué, ahí estaba la música, todo lo que daba. Y toqué y me abrió, ¿verdad? Y me dijo otra vez, hermano, ya no vengas. Y le dije, perfecto. Como dijo Moisés a Faraón, ¿verdad? Porque Faraón le dijo, si te vuelvo a ver, te mato. Y le dijo Moisés, bueno, pues entonces no nos volvemos a ver. Y Dios lo mató. Entonces le dijo, ya, ¿qué vienes, hombre? Ya no vengas. Le dije, está bien.
Eso es lo que espero. Ya cuando alguien me dice que no vaya, no voy. Pero un miércoles, hermano, llegó a la congregación bien borracho. Y le dije, pásate, hermano. Paró su troca, lo bajé y digo, no, hombre, dijo, mira cómo vengo. Porque los borrachos huelen feo, hasta orinados, como venía él. No, pásate, lo abracé y me dejó todo apestoso. Pero no le hace, era mi hermano. ¿Se acuerda ese miércoles, hermana? ¿Estaba ahí usted en la congregación cuando llegó el hermano? Sí, la hermana ha superado un cáncer. Y bendito Dios, mire qué bonita estaba. Pero sí estuvo muy delgadita, muy difícil. Pero ya la hermana viene hacia arriba. Hermanos, pasó. ¿Y cómo cree que lo recibió la iglesia? No, hermanos, todos abrazándolo y 2, 3 llorando por verlo. Y fue muy bonito. Nadie le despreció, hermano. Fue muy bonito hasta por la iglesia. Para gloria de Dios y gozo mío. Hermanos, ese mismo miércoles fui a su casa, hablé con su hijo, con él y bla, bla, bla. Días después murió el hermano. Cirrosis hepática, ¿no? El licor y las cosas que tomaba le hicieron daño. Y en la iglesia yo les dije lo siguiente, por estos textos: no es lo mismo un hermano que muere de la mano de Dios a un hermano que muere soltando la mano de Dios y yéndose a este presente siglo. Bueno, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo que usted se muera fiel con todos sus sufrimientos a que usted se retire y se muera infiel y allá andando haciendo las cosas conforme a este presente siglo humano. No es lo mismo. Si usted quiere que al morir le resulte ganancia, usted tiene que vivir para Cristo. Entonces morir, no tenga la menor duda, le va a resultar de ganancia. Bueno, mi hermano Benjamín, ¿cómo se llama nuestra clase? Si no, ya está listo, mi hermano, para confundirte. El fin del presente siglo. Bueno, déjenme hablar del fin, porque si no, no llegaríamos a votar por el tiempo. Mire, voy a hablar del fin del presente siglo humano. En Mateo 13, hermanos, hay 6 parábolas. En Mateo capítulo 13 se hablan 6 parábolas. Yo solo voy a mencionar una de ellas, la del trigo y la cizaña, que viene en el 13:28. Y esta es, hermanos, pero no la voy a leer para que los tiempos no me ganen, para poder cerrar bien el tema. Pero aquí dice, ¿cuál la leemos, hermanos? Dice, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Él les dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella, el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta, ¿lo notaste? ¿Hasta cuándo? La ciega. Y como tiene una S, se refiere a cosecha, porque si tuviera una C, se refería a un invidente que no ve. Pero aquí es hasta la cosecha. No, el trigo y la cizaña será separado hasta la cosecha, hasta la siega. ¿Y qué va a pasar en la siega? Dice, y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores, recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Bueno, uno no entiende nada, como los apóstoles no entendieron. Y le dijeron, explíquenos, y él explicó. Esta es la explicación que Jesucristo dio de esa parábola. Él dijo así, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Notó usted con qué H dice Hijo de Hombre? ¿Con minúscula o mayúscula? Porque David era hijo de Dios, Abraham era hijo de Dios, tú y yo somos hijos de Dios, pero Jesucristo no era hijo de Dios. Jesucristo era el Hijo de Dios. Y solamente hay uno con mayúscula y es Él. Cuando lea la Biblia y hable de nosotros, siempre vendrá con minúscula. Pero cuando hable de Jesucristo es con mayúscula.
Bueno, eso es un comentario, continúo. Dice, el campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que las sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo. ¿Y cómo dijimos que era este siglo? Malo. Entonces la clase se llamaba, hermano, el fin del presente siglo malo. En el tiempo de la ciega se acabó el siglo malo. ¿Qué va a pasar? Los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. ¿Y cómo es este siglo? Malo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, de ustedes, el que tenga oído para oír, oiga. El trigo son los cristianos. La cizaña son los hijos de este siglo malo. Los discípulos dijeron, oye, pues nos arrancamos. No. En la iglesia siempre hay trigo y siempre hay cizaña. Hay personas que son malas, feas, viven conforme a este mundo, hermanos. No tienen temor de Dios. Cuando están en oración están en otra cosa. O sea, dice Judas, son manchas en nuestros ágapes. Usted sabe que el ágape es la adoración a nuestro Dios. Están en otras cosas. Es cizaña. Pero dicen los apóstoles, la arrancamos no porque ustedes juzgan según la vista y Dios juzga según no, nosotros, hay unos de ustedes que tienen la cara como de malos. Aquí los estoy viendo, no se crean. O como se dice feo en japonés, ¿saben cómo se dice feo en japonés? Se dice, está de mucho tu cadota. Entonces hay algunos que tienen la cara así. Y usted dijera, sí, saque la cizaña. ¿Sabes qué dirías tú? Saca primero ese hermano. Porque tú le ves la cara. Por eso Dios dijo, no, tú no lo saques. Vas a andar sacando trigo. Deja que llegue el fin de la siega. Cuando venga el fin del presente siglo malo, yo enviaré a mis ángeles. Y los ángeles no tienen problema. Ellos van a sacar la cizaña. Entonces, hermanos, en Mateo 24:3 le hacen esa pregunta. Entre otras, ¿qué señal habrá de tu venida? De eso voy a hablar en el sermón. Pero hoy quiero decir, ¿qué señal habrá del fin del siglo? O sea, ¿qué señal va a hablar del presente siglo malo? El fin del siglo malo. ¿Qué señal habrá? Y Jesucristo le dice, esta es la señal. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gran gloria y enviará a sus ángeles a la ciega. Y la ciega es el fin del presente siglo malo. Déjenme decir esta conclusión. Ahora brevemente el siglo venidero. En 3 minutos el siglo venidero. ¿Listos? Ya hablamos acerca de este siglo. Ahora voy a hablar del siglo venidero. Este siglo es malo, este siglo viene un fin, pero viene el siglo venidero. Hablando del siglo venidero, hermano, Lucas dice, nosotros hemos dejado todo, Señor, nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer, hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero. ¿Qué va a recibir? La vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, ¿la vida eterna es para este siglo? No. ¿Para el fin del siglo? No, es para el siglo venidero. En este siglo, lo más que va a pasar es que lo que tú dejes por seguir a Jesucristo, Jesucristo dice, yo te lo voy a regresar 100 veces más. Lo que tú dejes, vas a recibir mucho más en este siglo malo. Y me consta, hermanos, solo por seguir a Jesucristo, Dios ha llenado mi vida de bendiciones. Y estoy hablando también de ti. Solo por seguir a Jesucristo, Dios ha
ha llenado nuestra vida de bendiciones. Solo porque en este presente siglo malo peleamos la buena batalla de la fe, peleamos por la salvación de nuestras almas. Dios nos llena de muchas bendiciones, pero en el siglo venidero Él nos va a dar la vida eterna. Amén. En el siglo venidero, amén. ¿Quién dijo amén? Yo me sumo a ese bueno y todos nos sumamos. Amén, hermanos. Amén. Por eso estamos aquí, hermanos. Miren lo que dice Efesios. Estando nosotros muertos en pecados, ¿se refiere al presente siglo o al siglo venidero? A este siglo malo. Gracias, hermana. Estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo en este siglo malo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, porque resucitamos en las aguas del bautismo. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, pero escuche esto, para mostrar. Estamos aquí, hermanos, para que Él nos muestre en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y cada estudio, hermanos, hacemos ver las abundantes riquezas que vienen sobre nosotros en el siglo venidero. Nomás, a ver qué le parece esa. De Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3. Dios mismo se va a levantar de su trono y va a ir a tu encuentro y va a enjugar toda lágrima de los ojos nuestros. ¿No es eso grandioso, hermanos? ¿Quién se va a levantar? El creador de todo el universo. Es impresionante, hermanos, lo que vamos a vivir, pero lo vamos a vivir no en este siglo. En este siglo tenemos que pelear por nuestra salvación. Lo vamos a vivir en el siglo venidero. Qué grande es Dios. Lo que nunca logramos en esta vida, la perfección, en el siglo venidero, Jesucristo nos va a presentar perfectos ante Dios. Solo por mencionar algunas riquezas de su gracia. Siglo venidero, dice. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. No pueden ya más morir. Son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. En el siglo venidero, resurrección de los muertos. En el siglo venidero, no más muerte, no más tristeza, no más dolor. Las primeras cosas pasaron. En el siglo venidero, hermano, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Conocen al hermano Joel Campos? Sí. Yo apenas lo conocí en Monterrey, dio unas clases para los jóvenes. Y platicando con él y con la hermana Sonia, que es su esposa, decía él: fíjate, hermano, yo le dije a mi esposa, si yo volviera a nacer, hija, yo te buscaría y te buscaría. Y luego me preguntó: ¿y qué piensa usted que me contestó mi esposa, hermano? Le dije: no, hermano, ni idea. ¿Qué le contestó? Me dijo: yo me escondería. Pero tenemos una dicha, hermanos: el matrimonio es para este siglo. Allá no hay sexo, hermano. Allá seremos como los ángeles. La sexualidad fue una gloria para este siglo. Yo amo a mi esposa. Ya me alejé de ella casi una semana con los jóvenes. Ya quiero regresar a verla. Ya quiero abrazar, regresar a mi amada esposa. Pero solo en este siglo, hermanos. En el venidero, hermanos, hay resurrección de los muertos y hay vida eterna. Escuchen. Fíjense por qué le dan loor. Por la grandeza inescrutable, oigan, y por la eternidad. Cantar de tu infinito amor. Dios los bendiga. Amén. Dios le bendiga.